Mil mensajes. Hoy estamos con el número 024 y en este número encontramos un contenido interesante porque habla de un miedo, y es un miedo a enfrentarse a uno mismo, a enfrentarse a lo que uno es. Y este miedo a enfrentarse a uno mismo es un miedo que realmente puede haber arruinado muchas vidas, pero también puede haber sido el elemento que puede haber sido el organizador de muchas vidas. Porque el miedo, y siempre esto es conveniente decirlo, en nuestro esquema conceptual, el miedo en negativo es la evasión o es la paralización, pero en positivo el miedo se transforma en la organización. Cuando la gente, cuando el individuo, ya sea, estamos hablando específicamente de individuos, pero podemos hablar de una personalidad colectiva, como podría ser una familia, una pareja, una familia, una comunidad, una sociedad, una institución. Cuando tiene miedo a enfrentarse a sí misma, probablemente siente muchas cosas negativas, puede sentir mucha inseguridad, probablemente le tiene mucho miedo al futuro, pero también puede actuar y puede utilizar ese miedo a enfrentarse a sí mismo una vez concienciado y una vez trabajado y una vez que se comience realmente a tener como un elemento muy importante, puede significar todo lo contrario, puede significar la organización de ese miedo, la organización entonces que va a permitir, por ejemplo, reforzar los lazos familiares o reforzar lazos institucionales si el miedo de la personalidad a quedarse sola, a encontrarse una personalidad que no es capaz de generar lazos afectivos importantes. Puede ser el miedo a la exclusión, a la revisión de por qué, y así cada uno y todo. Cuando nosotros entonces revisamos el miedo a enfrentarse a sí mismo como uno de los fundamentales miedos que podemos tener los seres humanos, ya lo dije, individual o colectivamente, podemos comenzar a trabajar realmente en un proceso de organización. Y yo creo que esta es la gran ventaja. ¿Por qué? Porque si este miedo se origina, nosotros lo ponemos con una imagen muy interesante, porque hay muchas cosas que en un momento generaron miedo, se quedan en nuestro subconsciente o en inconsciente, se quedan como miedos no resueltos, pero que probablemente en el transcurso de la vida vamos trabajando, vamos haciendo las cosas, vamos superándolos, pero no se tiene actualizada a la conciencia de que este miedo está superado y por lo tanto es conveniente hacer una lista de las posibles causas de los miedos que uno tiene de encontrarse en uno mismo. Entonces hacemos la imagen de que esos miedos son como fantasmas y fantasmas que nos asustan mucho, pero que paradójicamente son fantasmas que van a desaparecer con la luz, que sería en este caso el conocimiento. Cuando uno tiene esos miedos a enfrentarse a uno mismo, debe preguntarse y tratar de contestar el por qué los tengo. Interesante pregunta, luego de clarificar qué es lo que tengo miedo de encontrar, qué es la parte negativa que yo no me siento capaz de enfrentar en una forma conveniente, y si usted no lo puede hacer solo, puede buscar ayuda terapéutica que si va con este proceso para tener una gran claridad y decirle al terapeuta que le puede ayudar, tengo miedo a enfrentarme a mí mismo, y él, probablemente esa persona la va a ayudar, lo va a ayudar a que usted vaya encontrando a qué le tiene miedo, y va a ser unos elementos muy interesantes para que usted vaya, cual linterna, alumbrando todos esos fantasmas, y va a ver que probablemente desaparecen. Y entonces aquí viene el porqué de los miedos, porque hay épocas en nuestras vidas en los cuales, a pesar de las fortalezas que tenemos, sentimos que las amenazas que estamos teniendo en esos momentos son muy grandes. Entonces viene el miedo a la soledad, miedo a la culpa, que es un miedo muy importante, miedo al rechazo, que es otro miedo, miedo al rechazo y a la exclusión, miedo a la ignorancia, miedo a la enfermedad, miedo a la muerte,
miedo a la locura, miedo al fracaso, y así se van acumulando toda una serie de miedos que en una época pudieron haber sido muy importantes por situaciones coyunturales, pero que uno después la supera, vive, pero que tiene que poner al día a la conciencia de que esos miedos están superados. Y si no están superados, buscar el por qué se siguen manteniendo y sobre todo el para qué se sigue manteniendo un determinado miedo. Porque muchas veces, también esto es bien importante que uno tenga conciencia, muchas veces estos miedos sirvieron o inclusive siguen sirviendo para uno tener una ganancia secundaria. Y entonces, por ejemplo, el miedo al compromiso, el miedo a descubrirse que uno tiene una incapacidad para asumir compromisos afectivos profundos, lo puede estar salvando de un amor que no quiere asumir o de unos amores que todavía no ha encontrado. Creo que este mensaje, el número 024, es realmente muy interesante, muy importante y que usted debe tener conciencia de ellos. Debe tener aquí, primera pregunta, si usted tiene miedo a enfrentarse a usted en un momento determinado de su vida, en el presente, ¿por qué? ¿A qué? ¿A qué le tiene miedo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo lo manifiesta? Y probablemente si usted no puede con esto porque cree que se le va de la mano, entonces acuda a un buen terapeuta y usted le va a expresar esto, que tiene miedo a enfrentarse a sí mismo y probablemente con esta ayuda de tipo terapéutica, psicológica, emocional, usted se va a enfrentar a sus miedos y va a salir con mejor organización y va a salir mucho más fortalecido. Este es el número 024 y los dejo con un hermoso cuadro, está a nuestra espalda, de el Ávila de Caracas, de una pintura del gran artista venezolano Freddy Simosa. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.